perdida en la oscuridad. Mi esposo y yo solemos salir mucho a acampar. Ya somos un matrimonio grande, sin hijos y con mucho tiempo libre. Hasta hace unos años atrás, nuestros vecinos nos invitaron a pasar una noche en el Rancho del Venado, aquel que está ubicado a unos kilómetros de Tepatitlán. Nos quedaba muy cerca de donde vivíamos. Este lugar se le conoce por encontrarse en el fondo de un acantilado y que el río Verde pasa justo a un lado de allí. Es un lugar semisolitario entre semana, perfecto para acampar o pasar la noche en las cabañas, ideal para descansar y olvidarse de la ciudad. Para aquellos que no conozcan el lugar, es de muy difícil acceso. Cuesta bastante trabajo para un auto chico llegar hasta abajo. Debido a lo maltratado y difícil del terreno, se recomienda bajar en camioneta. Salimos de Tepatitlán un jueves por la mañana, con la intención de pasar un largo fin de semana en la cabaña. Al llegar al lugar, nos encontramos con la sorpresa de que solo seríamos nuestros vecinos y nosotros dos. No había más gente que fuera a acampar. En cuanto llegamos, apartamos la cabaña para 4 personas. Por dentro era muy espaciosa y tenía una habitación para cada pareja. Por fuera había una zona para encendido de fogatas, lo cual fue lo primero que hicimos para que nos ayudara a ahuyentar algunos animales y bichos. Al inicio todo marcaba muy bien. Entre chistes, risas y anécdotas que vivimos de jóvenes, se hizo ya tarde. Apenas empezaba a atardecer cuando mi marido me comentó que necesitaba buscar más leña, pues la que nos habían regalado no sería suficiente. Así que invitó al vecino para que juntos buscaran un poco entre el bosque. Es aquí donde las cosas comenzaron a comportarse de forma muy extraña. Tenían ya varios minutos de haberse ido a buscar leña, cuando uno de los chicos de mantenimiento se acercó a la casa. No decía nada, solo se nos quedaba observando. Un poco incómoda por la situación, me acerqué para preguntarle si se le ofrecía algo. El joven, sin decir nada, solo negó con la cabeza. Sin embargo, no quitaba la mirada de encima. Le comenté que podía irse, pero aquel chico no se movía. Parecía ser muy tímido, hasta que, ya desesperada, le hablé con más fuerza, preguntándole del por qué no se iba. Fue cuando inmediatamente llegó corriendo el capataz del lugar. Se disculpó con nosotras y nos comentó que el chico era mudo y que solo lo había mandado por un momento a cuidarnos. Esto me extrañó, pero fue mi vecina quien le preguntó sobre qué nos teníamos que cuidar. El capataz nos miró muy serio y nos comentó: no es sobre quién, es sobre quiénes. Nos dieron aviso de que vieron gente ajena al rancho por aquí cerca. Más vale que se anden con cuidado, dijo el capataz y se llevó consigo al joven mudo. Esto sin duda me incomodó bastante. Aún mi esposo y el vecino estaban buscando leña y ya estaba por anochecer. Pasó una hora y aún no sabíamos nada de ellos. Yo en lo personal soy una persona muy nerviosa que se angustia mucho al no saber dónde se encuentra mi marido. Así que le comenté a mi vecina que saldría a buscarlos. Me puse mi chamarra, tomé una lámpara de mano y salí en su búsqueda. Al cabo de unos minutos ya me encontraba en plena oscuridad. La poca luz que había no llegaba hasta donde nosotros estábamos, pues tal cual dije en un principio, el rancho se encuentra en el fondo de un acantilado. Llamé varias veces a mi esposo, incluso grité el nombre del vecino, pero no los escuché responder a ninguno de los dos. Sin embargo, cuando dejé de llamarlo, se empezaron a escuchar ruidos extraños. Primero me parecieron ser risas de niños. Podía oír los que platicaban entre sí. Lo primero que me imaginé fue que al final del día sí habían llegado más visitantes y se encontraban bañándose en el río Verde. Eso me tranquilizó un poco al saber que no seríamos los únicos. Ya armada con un poco más de valor, decidí adentrarme un poco más a la oscuridad. Encendí la lámpara para buscar más a fondo del bosque a mi esposo. Pasaron solo algunos minutos y aquellas risas se intensificaron un poco más, pero ya no se escuchaban divertidas. Entre ellas se escuchaban lamentos y llantos.
Las risas ya no provenían de niños, sino más bien de gente mayor. Llegó un momento en el que ya no podía distinguir de dónde provenían los ruidos. Todo alrededor me parecía igual, ya se encontraba totalmente oscuro. Inclusive, por extraño que parezca, ni la luz de la lámpara lograba pasar más allá de 1 metro de distancia. Los ruidos provenían de cualquier rincón. Me empezó a dar bastante miedo. Comencé a sentir ansiedad, la cual sentía cada vez más intensa. La respiración me empezó a faltar. Me di cuenta que era necesario tranquilizarme y buscar el camino de vuelta a la cabaña. Pero, si he de ser sincera, ya me encontraba muy perdida. No sabía hacia dónde ir. A los pocos minutos de estar andando a tientas por la oscuridad, logré ver un claro sin tantos árboles. Era mi oportunidad para salir del bosque y llamar desde allí a mi esposo. Mas aún conforme avanzaba, las risas y lamentos se escuchaban menos, pero esto me orilló a adentrarme a otra parte del bosque. Fue cuando pude ver algo que me dejó inmóvil unos segundos. Frente a mí se encontraba flotando y entre los árboles lo que parecía ser una enorme esfera brillante. No logré comprender al principio qué era lo que estaba allí, pero al ver la intensidad con la que brillaba, pude entender que era una enorme bola de fuego y se movía de manera sigilosa, no chocaba con los árboles. Sin más, decidí alejarme y volver sobre mis pasos. No sabía contra qué me enfrentaba y no quería averiguarlo. Fue cuando volví a escuchar voces. Sabía que me estaba adentrando nuevamente de donde tanto trabajo me había costado salir, y en ese momento pude escucharlo. Un extraño murmullo que venía con el viento. Era una voz que me llamaba por mi nombre. Me inquietó bastante. Comencé a buscar de dónde podía escucharla mejor, pero apunté con la lámpara hacia adelante. Ya no lograba reconocer nada a mi alrededor. Grité un par de veces a mi esposo, les grité a mis vecinos e inclusive pedí ayuda, pero lo único que logré escuchar fueron las risas de aquella gente a lo lejos. Parecía que se estuvieran burlando de mí. En un instante, aquellos ruidos callaron, pues estos cesaron momentáneamente. En un instante parecía que el viento callara aquellos ruidos, pero al poco tiempo se volvían a escuchar. Las risas ya eran carcajadas y los lamentos ya eran gritos de auxilio. Ya no sabía qué pensar sobre lo que estaba ocurriendo o si algo me pasaría a mí. Fue inevitable llegar a pensar que la misma oscuridad se burlaba de mí, pero cuando sentí más temor, fue en un momento en que todo quedó en pleno y absoluto silencio. Podía escuchar solo mi respiración agitada, y cuando pretendía seguir caminando, comenzaron a silbar entre sí. Se llamaban unas a otras y se escuchaban más cerca de lo que podía ver. Sea lo que fuese, se estaba acercando. Ya había pasado más de 1 hora que me encontraba perdida, cuando logré divisar en lo más profundo de los árboles una fogata. Por fin, sentí algo de alivio al ver que había alguien cerca de mí. Me apresuré a acercarme lo más rápido que pude, cuando a un lado de mí vi algo que se movía entre los árboles. Me quedé inmóvil y sí, allí estaba la sombra de alguien que me observaba. Pensé que se trataba de algún animal, a lo mejor de algún mapache por los ojos tan brillantes. Pero esta sombra se incorporó de tal modo que adaptó la silueta de una persona quien me miraba fijamente. Al momento de levantar la lámpara para iluminarlo, aquello corrió para escabullirse entre los árboles. Sin pensarlo 2 veces, yo también corrí de allí para dirigirme a la fogata que había visto a lo lejos. Pero para mi mala suerte, aquello que vi de lejos se trataba de aquella bola de fuego que había visto minutos atrás. Aquella bola de fuego comenzó a bailar, y de ella se expidió un silbido muy parecido al que había escuchado anteriormente. Ya no sabía cómo reaccionar, así que empecé a rezar, pues aquello me mantenía totalmente descontrolada. Me sentía ya a punto de perder la cordura. No sabía a dónde ir o a quién pedir ayuda.
Solo se me ocurrió ponerme en posición fetal y rogar por mi vida a Dios. Para sentirme más tranquila, repetía el nombre de mi esposo varias veces, y afortunadamente este temor que sentí es el que considero fue el que salvó mi vida. Escuché unos pasos muy cerca de mí y que alguien se colocaba a un lado mío. Me tomó con sus brazos y me sacudió por completo, y mientras lo hacía me hablaba por mi nombre. No fue sino hasta varios segundos después que reconocí la voz. Se trataba de mi esposo, quien se le veía en su rostro el apuro de estarme buscando. Lo abracé tan fuerte que no quería soltarlo, no quería que se me fuera a ir. Me cargó en sus brazos y sin decir nada me llevó hasta la cabaña. No pasaron más de 15 minutos andando cuando por fin llegamos. Al parecer yo no me encontraba tan lejos de la cabaña, solo recuerdo haberme quedado dormida profundamente. A la mañana siguiente no tardé mucho en despertarme. Me di cuenta que me habían acostado en la cama con todo y zapatos y ropa puesta. Salí de la habitación y me encontré con mi esposo, mis vecinos y el capataz reunidos en la cocina. Se asombraron al verme. Mi esposo me abrazó y me repetía que se encontraba muy preocupado por mí, y por más que me buscaban, no me encontraban. Incluso los mismos trabajadores del rancho habían salido en mi búsqueda. Fue cuando decidí contarles todo lo que había pasado, desde la bola de fuego que vi, las risas y llantos y aquella sombra que no me quitaba la vista de encima. Fue el capataz quien me veía más asombrado de todos. Señora, déjeme decirle algo. Es muy probable que usted se encontró con algo que nosotros ya teníamos tiempo buscando. Casi puedo asegurarle que aquello con lo que se encontró era una bruja, y lo que usted pensó que se trataba de un animal pudo haber sido un nahual al momento de transformarse. Usted tuvo bastante suerte al evitar hacer contacto con aquella gente. Nos habían comentado que se lograron meter al bosque por otros accesos, y siempre es lo mismo con ellos. El chico mudo que el día de ayer los estaba cuidando tuvo la mala suerte de topárselos mucho tiempo atrás, pero esta gente le arrancó la lengua. Después fue mi esposo quien me comentó que ellos habían logrado ver algo cuando apenas se estaba metiendo el sol. Ya estaban recolectando lo último de leña, cuando lograron ver que una anciana se paseaba entre los árboles y los invitaba a seguirla. Les pareció muy extraño ver a una persona de la tercera edad pasearse por el bosque, y sobre todo por la zona y lo oscuro. Pero por más que le llamaban o le hacían preguntas, ella los ignoraba. La recomendación del capataz fue no salir en las noches, o procurar mejor regresar a nuestra casa, ya que no habían tenido suerte en capturar a quien estuviera haciendo dichas brujerías. Esto era algo que constantemente les estaba ocurriendo y no podían mantener el control. De mi parte, me acerqué más tarde con el chico mudo y le di un abrazo. Le pedí disculpas si me había comportado muy grosera con él. Sabía lo que había vivido. Desde ese entonces, ya no he vuelto a ir al rancho El Venado. Llegué a sentir tanto miedo que ahora por las noches me cuesta bastante trabajo conciliar el sueño. Necesito dormir con algo de luz que me acompañe y no estar en plena oscuridad. Además de ello, los silbidos que escucho en la noche provenientes de otras personas hacen que se me ponga la piel chinita. Pero hoy en día, las cosas sí han mejorado un poco. Me he llegado a sentir un poco más tranquila. Sin embargo, sí ha sido algo que me ha dejado marcada para siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.